7:27 en la mañana, gracias por la sintonía. El doctor Francisco Carrión Mena, diplomático de carrera, ha sido embajador en varias representaciones diplomáticas a lo largo de su carrera, ha sido representante del Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas, ha sido canciller de la República. Su última representación diplomática la cumplió como embajador de Ecuador en Washington hasta hace pocos años. Ha sido designado la semana anterior por el presidente Guillermo Lasso como nuevo embajador de Ecuador en México. El embajador Francisco Carrión Mena está con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, mi querido Fabricio. Me va muy bien y espero que a usted igual. ¿Cuándo asume la embajada en México? Bueno, la fecha exacta no sé todavía, tengo algunas cosas que hacer. Este asunto se precipitó de una manera que yo no me esperaba, puesto que el beneplácito, que usualmente toma su tiempo, en mi caso, para sorpresa mía, tomó 36 horas la notificación del beneplácito, y entonces me descuadró un poco los arreglos personales que tenía que hacer y que tengo que hacer, así que la fecha exacta no la tengo segura. Correcto. Ahora, usted va a asumir esa representación diplomática en un momento muy particular. Porque claro, hasta hace pocos años hubo una decisión del Estado mexicano de eliminar el requisito del visado para el ingreso de los ecuatorianos a ese país. Ha vuelto ese requisito con algunas consideraciones. ¿Cómo asume usted justamente esta decisión de México y qué implicaciones tiene para nosotros los ecuatorianos, doctor Carrión? Bueno, las implicaciones son varias y complejas en la medida en que los ecuatorianos que quieran viajar a México no van a poder hacerlo si no cumplen con una serie de severos requisitos que ha establecido México para la concesión de la visa. Ahora bien, hay que reconocer que la decisión de imponer una visa es una decisión soberana. Nosotros podíamos hacerlo y México lo hace ahora. Yo pienso que a través del diálogo podemos buscar alguna alternativa para disminuir las dificultades de nuestros compatriotas. Pero al mismo tiempo yo lo que tengo que hacer es un llamado a los ecuatorianos, porque la mayoría, hay que decir la verdad, la mayoría son ecuatorianos que van en tránsito por México para llegar a Estados Unidos. Es que no se arriesguen porque la situación en la frontera México-Estados Unidos es una situación muy compleja y corren el riesgo de ver afectada su salud e inclusive perder la vida, ¿ya? De eso creo yo el gobierno debe hacer una especie de campaña y más bien quedarse en el Ecuador y trabajar ahora que estamos en un proceso de recuperación innegable después de que el proceso de vacunación ha ido muy bien y creo que seguirá yendo en esa línea. Viene la reactivación económica y la creación de puestos de trabajo. Y entonces, pues lo ideal sería que más bien esos ecuatorianos se queden aquí para impulsar el crecimiento de la economía del Ecuador. ¿Usted tiene en el radar cuántos ecuatorianos han salido, cifras que pudieron haber provocado esta decisión del Estado mexicano? A ver, mire, hablar de cifras es una cosa muy compleja en la medida en que la mayoría de los migrantes no se registran, ¿no? Aquellos que quieren pasar sin papeles a Estados Unidos. Pero de todas maneras la información que yo conozco es de que, por ejemplo, en estos primeros meses de este año han salido cerca de 60,000 ecuatorianos y han retornado algo así como 700. Entonces, eso le puede hacer ver cómo una enorme cantidad de ecuatorianos se han quedado en México, no con el afán de trabajar en México, porque México es un país que tiene similares problemas de desempleo, pero sí con la intención de salir de México hacia los Estados Unidos. Y es ahí donde se produce
el problema sumamente grave, puesto que Estados Unidos es en esto implacable, y los riesgos para atravesar por pasos fronterizos no habilitados es un riesgo sumamente peligroso para cualquier ser humano, en este caso para los ecuatorianos. Ahora, ¿cómo enfrentamos este problema? Porque claro, México, y usted bien anota, un Estado, un gobierno tiene la posibilidad dentro de su soberanía de establecer reglas, pero en el mundo diplomático también hay esto que ustedes denominan la reciprocidad. O sea, si México nos vuelve a poner visa, se supone que nosotros deberíamos hacer lo propio, embajador. Bueno, esa es una reflexión muy válida. El Ecuador deberá reflexionar sobre la conveniencia de ser igualmente recíproco en esta decisión de poner estos requisitos para que los turistas mexicanos puedan, en ese caso sí, turistas mexicanos, no migrantes, pero turistas mexicanos, que lo que vienen es a dejar recursos para la economía ecuatoriana. Ahí la reflexión tiene que ser pragmática y las instancias correspondientes tomarán una decisión. Ahora, esta decisión de México podría provocar dificultades en la relación diplomática con Ecuador. Obviamente usted es diplomático, hay que manejar con mucha diplomacia, valga la redundancia, estos temas, pero es una decisión que termina siendo unilateral de los mexicanos, embajador, y que afecta directamente un tema que había evolucionado en los últimos años. Sí, pero aquí, insisto, pues es una decisión soberana. Por supuesto, yo tendré a mi cargo como prioritario el tema de la migración para efectos de, a través de las conversaciones, en fin, con las autoridades, buscar una salida que impida o volvamos a la situación anterior, que era la concesión de la visa o la no necesidad de tener una visa para entrar a México, ¿no? Ese sería mi trabajo, y por qué no hablar también porque el destino, hay que decirlo, ¿no?, es de Estados Unidos. Hablar también, hacer una suerte de negociación o conversación tripartita con Estados Unidos. Los ecuatorianos que entran a Estados Unidos no son mayoría, la mayoría son centroamericanos, ni siquiera mexicanos, porque los mexicanos se quedan ya en su propio país. El caso de los ecuatorianos es un caso atípico porque es un país del norte de Sudamérica. Todos los demás son centroamericanos y son ellos los que más problemas causan a la migración estadounidense. Acá, por ejemplo, me escribe, le envío un saludo a mi colega periodista Karen Aro, que me pasa este dato. Me dice, según el Ministerio de Gobierno, solo hasta julio salieron 22,000 ecuatorianos a México, pero regresaron 6,000 y 16,000 se quedaron allá. Va de la mano un poco con lo que nos decía, embajador. Sí. Como le decía, las cifras son muy difíciles de establecer por esta situación irregular en la que va, ¿no? Entonces no hay cifras definitivas, sino cifras tentativas. Y yo le di unas cifras que aparecieron en el diario El Comercio hace cosa de un mes más o menos, y que me sorprendieron, ¿ya? De todas maneras, el trabajo de la embajada, el trabajo mío, va a ser velar por los intereses y por el bienestar de nuestros compatriotas, quienes esforzadamente pues lo que buscan es viajar a sueño americano y poder enviar remesas al Ecuador para sus familiares y para ellos mismos poder elevar el nivel de vida que no tienen acá en el Ecuador. Ahora bien, aparte de este tema migratorio, que realmente concentra la atención y mucha preocupación, también hay otro tema que es el de la relación comercial. La semana anterior el presidente Lasso participó de una visita de 3 días a México, mantuvo reuniones con el presidente Andrés Manuel López Obrador, igualmente varios de sus ministros de Estado, a fin de potenciar los temas comerciales y allanar el camino para la suscripción de un acuerdo con ese país que a su vez viabilizaría posiblemente el próximo año la suscripción, bueno, el
ingreso ya como socio de pleno derecho del Ecuador a la Alianza del Pacífico. ¿Qué conoce usted de este proceso de diálogos para suscribir el acuerdo comercial con México, embajador? Bueno, mire, veamos primero el contexto, ¿no? El Ecuador ha manifestado desde el gobierno pasado del señor Moreno su intención de incorporarse a la Alianza del Pacífico. Yo personalmente creo que es un movimiento útil, necesario y conveniente para el Ecuador. El Ecuador logró ya una negociación bilateral, porque para entrar a la Alianza del Pacífico se necesita tener acuerdos bilaterales con los países miembros, acuerdos bilaterales de comercio, quiero decir, y ya logró con Chile cerrar un acuerdo, fue inclusive ya ratificado por el Congreso ecuatoriano hace cosa de un mes, y con los vecinos, es decir, con Perú y Colombia, pues somos parte de la CAN, de tal manera que existen ya acuerdos de liberación económica, ¿no? Y el único que queda es México. México, y no en su totalidad, sino en una porción que, si bien no es significativa en términos de dimensión, de tamaño, sí es muy sensible, muy delicado, porque, vamos a poner un ejemplo, Ecuador quiere ingresar, por supuesto, y con razón, con sus productos de estrella, el banano y los camarones, y México pone trabas para que Ecuador ingrese con esos productos de exportación. Lo mismo la línea blanca. México, usted sabe, es un gran productor de esos productos, de esos bienes, y el Ecuador tiene aquí si bien no es una producción muy grande, tiene una producción limitada de esa línea, y los productores, los constructores tienen cierta reticencia de que al día siguiente esto se inunde de productos mexicanos. Lo mismo le puedo decir de los automóviles. Usted en México encuentra vehículos que son elaborados, montados, ensamblados, en fin, con tecnología de diferentes países y también mexicana, y puede inundar el mercado ecuatoriano. En cambio, nosotros tenemos una muy limitada ensambladora de vehículos. Entonces el Ecuador lo que buscará es limitar ese ingreso tan grande de vehículos a nuestro mercado. Ahora bien, todo eso es negociable, y se puede conseguir que hayan tiempos, que hayan etapas para efectos de que esto se pueda acordar. Es ahí donde los técnicos, los negociadores tienen que buscar las mejores ventajas para ambos países, porque aquí no se olvide, México defiende sus intereses y nosotros defendemos los nuestros, y eso es fundamental en una negociación donde ninguno quede totalmente satisfecho, sino que haya una situación de ganar-ganar, como dicen, ¿no? Y creería yo que es posible llegar a un acuerdo. Hay que hacer un esfuerzo. Políticamente ya los dos presidentes han dado instrucciones a sus negociadores para que avancen. El presidente de México lo ha dicho, que le gustaría muchísimo que el Ecuador se incorpore a la Alianza del Pacífico, y eso hace que los negociadores mexicanos deban tener en consideración las instrucciones políticas, ¿ya?, del presidente. Lo mismo el presidente Lasso a sus negociadores. Ahora, claro, una cosa es la decisión política y otra cosa es la realidad. Hay realidades que hacen que el tema no sea lo suficientemente fácil o que no sea lo suficientemente ágil. Correcto. Embajador, estamos expectantes del inicio de su gestión en los Estados Unidos mexicanos, porque así se llama ese país, el doctor Francisco Carrió Mena, que ha sido designado como nuevo embajador de Ecuador en México. Gracias, embajador, por el tiempo. Que tenga un buen día. Encantado, Fabricio. Le mando un saludo. Igualmente para usted. Francisco Carrió Mena, aquí en A Primera Hora, 7:42.